este tipo de ondas electromagnéticas lo que hace es estimular va a hacer una diferenciación entre diferentes aluros. Aluros que van a estar activados y aluros que no van a estar activados. Y entonces en esa diferenciación es que empezamos a generar, cuando ustedes tienen un anillo, la que se pone negro, lo que es la que les da la imagen en sí. Es que nosotros vamos a ver la imagen procesada. Ya tenemos bastante gente, vamos a arrancar perfectamente con la clase. ¿Alguna duda que hayan tenido? Si no, me gustaría ir un poco más a lo que es el revelador en sí. Esto es algo básico que, o sea, no es básico que tienen que saber, sino que vamos a verlo muy para arriba, vamos a verlo muy de manera básica. Primero, los componentes del revelador. El revelador es una reacción redox. Si es una reacción redox, significa que hay una oxidación y una reducción. La plata pasa a plata cero. Se va a reducir. Para reducirse eso se va a tener que oxidar otra cosa, que en este caso va a ser la hidroquinona. Esa oxidación de la hidroquinona puede ser demasiado rápido. Si va a ser demasiado rápido, vamos a tener que hacerlo que sea más lento. Y para eso vamos a tener el sulfito de sodio. El sulfito de sodio tiene un problema. Y es que es un ácido. Y como todo ácido, nos va a acidificar la solución. Entonces ahí tenemos un problema porque el líquido procesador, el reductor, necesita ser un medio básico para poder trabajar correctamente. Entonces necesitamos que se produzca y que no se produzca tan rápido. ¿Qué hacemos? Bueno, para que se produzca le agregamos un activador. El activador es un carbonato de potasio o de sodio. Este carbonato es un buffer. Como cualquier buffer, estabiliza el pH de la buffers que estabilizan para básico. La oxidación. Entonces va a haber oxidación con las sales de la plata, sino que también
oxígeno con la hidrógeno, ya se pueden sumar. Bien. Es una reacción que se produce también en la parte superficial entre... Ahí está. Tenemos una reacción que se produce constantemente. Esta reacción es poner una tapa. Que no haya una constante reducción. O sea, sumar una cosa muy importante que es el glutaraldehído. El glutaraldehído gelatina muy blanda y se raya, se salta la emulsión, el desaparecimiento de microorganismos, de hongos particularmente, y todo esto va a estar en agua. Siempre que pasen de revelador al lavado intermedio, se van a borrar. De las no expuestas, ¿cómo se para diferenciar? Unas que son haluros de plata y otras que van a ser eh, por el haluro. Haluro hace referencia a todo lo que son el flúor, el yodo, el yodo, el bromo, entonces se llaman haluros de plata. El yodo, mayor cantidad de yodo, vamos a tener películas de una sensibilidad mayor. Vamos a empezar. Entonces vamos a tener diferentes reacciones, ¿no? Vamos a tener en la parte de fijadores el tiosulfito de amonio que va a eliminar los cristales que son los haluros de plata sin sensibilizar, ¿no? Vamos a tener el haluro y la plata. Todos que son haluro de plata, no haluro y plata. Van a ser eliminados. Haluro de plata
va a ser eliminado. El sulfito de sodio, que es parte de la reacción del tiosulfito de amonio, cuando termina de degradar los haluros, se empieza a formar el sulfito de sodio. Entonces va a actuar como un conservador. A medida que aumenta la concentración del sulfito, empezamos a tener una estabilidad química que evita que se produzca muy rápido lo que es la reacción que elimina las sales de plata. Porque si se produce muy rápido, no solamente va a atacar a los haluros de plata, sino también va a atacar a los haluros y a la plata. ¿Se entendió eso? El cloruro de amonio lo que va a hacer es volver a la y energético, que es para neutralizar también restos de revelador que puedan llegar a quedar. Bien. ¿Por qué cuando les hablé del lavado intermedio les insistí en que uno va a llevar constantemente revelador al agua? Porque si uno después el lavado final lo hace con el mismo líquido que el lavado intermedio y no realizó correctamente lo que es el fijado, lo que va a hacer es tener una película mal fijada que va a tener todavía restos de haluros de plata no bien procesados y los va a llevar de vuelta al revelador, y eso va a empezar a reaccionar y va a empezar a generar toda una zona amarillenta que les va a arruinar la película. Por eso es importante no realizar el lavado intermedio con el mismo agua que hacen el lavado final. Y el lavado final, lo ideal es hacerlo con agua corriente, con una canilla andando. ¿Por qué? Voy a silenciar porque me está llegando un sonido. A ver, perdone, un segundito. Ahí está. Les decía, entonces es importante que no quede nada del líquido revelador, del líquido del fijador en las sales, en la película, perdón. Porque si hay una reacción que se va continuando, que va haciendo que la película se ponga amarillenta, por más de que uno ya la haya sacado del fijador, si no se lavó correctamente, por más que la haya fijado correctamente, se va a poner amarillenta la película. Bueno, secado, esto no tiene mucha ciencia. Un detalle importante de esto es que noten los compartimentos de lo que es la máquina procesadora. Tenemos un compartimento de revelado, un compartimento de fijado y después un compartimento de agua. No hay lavado intermedio acá. En lo que es la secuencia es revelado, fijado, lavado y secado con una resistencia a calor. Y sale la película lista. Bien. ¿Tienen alguna duda, algo que preguntar? Si no, me voy a meter en la parte un poquito más complicada. ¿Ninguna duda? Bueno, ya que no hay ninguna duda, vamos a seguir con esta parte. La clase anterior habíamos introducido un término que se llama rango dinámico. El rango dinámico es qué tanta radiación puede absorber el sensor. Si uno tiene un rango dinámico muy amplio, vamos a tener que el sensor puede absorber muchas diferencias entre las radiaciones. Va a poder absorber radiaciones de 100 kilovoltios o radiaciones de 60 kilovoltios. Eso nos va a dar un margen muy grande sobre el cual trabajar. Entonces, si uno tira con 100 kilovoltios y
en realidad para generar una imagen lo hubiese alcanzado con 50, va a estar sobre irradiando al paciente de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer después es, mediante la adición de la imagen, seleccionar automáticamente dónde se encuentra la información, dónde se encuentra la dosis de radiación que siguió el paciente, y esto va a estar representado por todo el espectro de grises. Entonces, si esto mismo estuviera, estuviera acá, hubiésemos irradiado mucho al paciente, y para la computadora es simplemente cambiar esto de lugar, cambiar el espectro de grises de lugar. Entonces va a tener la misma información, se va a ver de la misma manera, pero para el paciente no es lo mismo porque le dimos una dosis mucho mayor. ¿Se entendió? Lo de la sobreexposición. Esto que por ahí no, después que estoy escuchando el audio, por ahí no lo expliqué como me gusta explicarlo a mí. Lo que son los sensores, lo que es el monitor, si uno toca lo que es los colores que puede llegar a emitir esto para eso abrí el Paint, los colores que puede llegar a emitir, vamos a ver, clic derecho, un segundo acá, editar colores. Fíjense que tenemos colores, supongamos, estos, vamos a hacer algo básico, esto es monocromático. Por lo tanto tenemos, fíjense cómo varía lo que es todos los colores que van sumándose juntos. Entonces al sumarse juntos, o sea, fíjense que cuando cambia el color son 210, entonces ya es gris, pues se neutralizan entre todos. Entonces, esto sería monocromático. Y fíjense que el color es siempre el mismo. Tenemos 255 colores en total, que simbolizarían la totalidad de los grises. Pero a todo este valor tenemos que sumar el 0. Entonces tenemos 256 colores distintos. Estos 256 colores distintos son toda la gama de grises que le permite a la computadora procesar. Va a ser visible estos 256 tipos de grises distintos. El ojo humano captaría alrededor de unos 30-40 grises distintos. De estos grises distintos, que uno puede diferenciar a simple vista, lo que es una impresión fotográfica les va a captar unos 20 grises distintos. Entonces se pierde mucha gradación cuando imprimen en papel fotográfico, cosa que no pasa con lo que son las impresoras de acetatos. Las impresoras de acetatos logran captar todo el espectro de grises que se ve en el monitor. Entonces ustedes van a poder ver mejor lo que es diagnosticar mejor, van a poder ver más detalles que no van a poder ver en una fotografía. Y otra cosa importante, que de estos 256 grises distintos, el ojo humano, si hace foco, puede diferenciar entre grises intermedios, que por ahí no diferenciaría. Puede diferenciar entre 40 distintos, pero si hace foco puede diferenciar entre grises mucho más próximos. Y si ustedes tienen muy poca cantidad de grises, por más de que intenten hacer focos, no lo van a diferenciar, porque no les va a permitir el ojo, la impresión hacerlo. ¿Sí? Y volvemos con este tema en el que les expliqué esto. Tenemos contraste, brillo, nitidez y resolución. Básicamente, modificar el contraste es decirle, acá, editar colores, dónde queremos que se ubiquen dentro de lo que es el espectro de grises. Vamos a
a hacer un poco esto. ¿Dónde queremos que se ubique el negro? Si queremos que se ubique bien donde se termina la información o queremos que se ubique más acá. Porque si acá no hay información, significa que la información va a empezar con un gris. ¿Se entendió? Si uno pone el negro a esta altura, entonces esto que está va a estar más amplio y lo que vamos a tener es que la información en sí, la radiación más grande va a iniciar con lo que es un color grisáceo. Entonces vamos a perder lo que es el contraste. Vamos al Paint. Si lo que hacemos es con el blanco llevarlo a un lugar más intermedio, por ejemplo, en vez de llevarlo hacia afuera, como lo llevamos con el negro, lo llevamos más hacia adentro, vamos a perder toda esta información y no nos va, o sea, sería como tener esto, en vez de tenerlo acá, que nos abarcaría todo el espectro de grises, lo tendríamos acá. Entonces toda esta información va a ser blanco totalmente, ¿no? Lo vamos a ignorar a la vista. Mientras que todo esto se va a desplazar hacia el otro lado. Bien. En lo que es el foro, dejar una pregunta. Bien, el blooming, como les expliqué, la dosis de radiación tiene que ser lo mínimo posible dentro del rango dinámico. Exactamente, eso es así siempre. Dentro de lo posible debería ser lo menor posible. Es una ventaja y una desventaja a la vez que tenga un rango dinámico alto. Si tiene un rango dinámico alto significa que uno, si no probó los rangos mínimos, puede irradiar al paciente constantemente de más. Pero a su vez, si uno comete el error en un paciente de irradiar de más, lo puede corregir con la computadora sin la necesidad de volver a sacar el estudio. Eso es una desventaja por un lado porque va a irradiar de más y por otro lado va a ser una ventaja porque va a evitar que repitamos el estudio. Tengan en cuenta que si tuviesen un rango dinámico estrecho, supongamos de que el rango dinámico, vamos a volver a esto, fuese estrecho, y la radiación quedaría acá, la radiación quedaría acá, todo esto sería velamiento, no se vería, no tendría imagen por más que la editemos a la imagen. Nosotros solo modificamos el tiempo, pero si aumentamos estas dosis de radiación, la dosis de radiación también se ve afectada por el tiempo. No es solamente el kilovoltaje que se le da o el miliampeaje que se le da. Esto es la dosis en sí. Es la sumatoria de todo eso.
Se quedó en internet, por eso es que pongo. Tiene un filtro de color rojo, lo que va a hacer